sido capaz de crear el gobierno anterior, ¿no? Entonces, una de las cosas que me voy a estar encontrando es que yo estaba ya en un problema de desequilibrios en todas en las cuentas externas, desequilibrios fiscales, desequilibrios en lo que era la emisión. Y tenía que ver realmente con que en mi intervención había controlado desde el comercio exterior hasta el sistema financiero, cosa que hablaba antes. Resultado, me iba a estar metiendo en un problema de retroalimentación de una situación recesiva inflacionaria, fruto de que ya no funcionaba el sector privado de la economía. Un año no hace tanto daño, hace daño, 2 años más. Ahora, si yo hago 10 años de desajustes, la verdad es que destrozo la actividad económica y por eso es que me aplauden cuando me voy. ¿Por qué? Porque dejo de hacer daño de alguna manera. Cuando empezó la gestión de Cristina era una realidad económica, cuando se fue era otra. ¿Por qué? Porque fueron 8 años seguidos de una inconducción de la política económica. Entonces, si yo consigo una economía que tenga estímulos hacia el capital y que en serio haya inversión productiva, lo que voy a conseguir es que posiblemente, y no es garantizado porque depende de los shocks exógenos, pueda empezar en un proceso de crecimiento hacia lo que es un mediano y largo plazo. Entonces voy a empezar con una economía que trata de salir, y este es un número que busqué yo, cuál había sido la tasa de crecimiento total entre el inicio del peronismo y el final del peronismo. Y la economía solo creció el 3,5% en todo el periodo peronista. Lo cual significa que tu economía quedó plana. Por lo menos no cayó. Hoy podríamos decir que la economía está cayendo. Pero está cayendo de la era Macri, la era de Cristina, estamos del año 2010 en Profesor, adelante, 2011 cayendo. Sí, ese 3,5 es el total, como usted dice, contando todos los altibajos que tuvo toda la gestión peronista, o fue sí. una época en la que fuimos De acá a subiendo. acá, hiciste así, hiciste así. Hiciste así, al comienzo creces y después decreces, y el neto es que entre la montañita y la caída te dio el 3,5. Entre punta y punta, estática comparativa, te da el 3,5% de crecimiento. Pero pensá en la dimensión del Estado. Es lo que yo les digo ahora. Si yo con crecimiento del 5% anual hago crecer al Estado a la par, mi participación de Estado sobre PBI, gasto público sobre PBI, es el mismo. Pero si yo me voy de una economía donde el Estado era 15% del PBI y de golpe me lo llevé al 25%, es re gravoso para el que tiene que mantener a ese Estado. Cuando las cosas andan bien, quizás no te das cuenta. O cuando no se lo sacás en forma de impuestos a la clase industrial, que es a la que querés apoyar, hay plata para subsidios, para esto y para lo otro, las cosas funcionan. Otra cosa es cuando las cosas ya no funcionan, estás en recesión y no te queda dónde manotear dinero. Y además vos ideológicamente no vas a estar usando fondos internacionales porque vos no querés la inversión directa extranjera en tu economía, vos querés todo nacional. Entonces no querés, la empresa extranjera ya es tuya, ya te quedaste con los ferrocarriles, ya te quedaste con la telefonía incipiente que había, con la empresa de electricidad, todo eso ya lo nacionalizaste. Sos Perón, todo eso ya lo nacionalizaste. Ahora tenés que mantener eso funcionando a déficit. Y no tenés ya de dónde sacar plata, porque al agro ya le sacaste el dinero, ya se lo está sacando. Ahí es donde viene, que hasta el propio industrial, que antes era subsidiado, hay algo que te enseña Maquiavelo. Si leyeron una vez El Príncipe de Maquiavelo, nunca lo leyeron, es bueno leerlo hasta para gestión empresarial. Lo que se van a encontrar es que te enseña cómo hace un príncipe para mantenerse en un lugar. Lo primero que te hace un príncipe es eliminar a todos los que ayudaron a que él llegue a ese lugar. Es Kirchner con Duhalde. ¿Cómo llega Kirchner? Por Duhalde. ¿Quién es el primer enemigo de Kirchner? Duhalde. Después tenés que generar una fuerza propia y no de mercenarios. Porque el mercenario, cuando tenés más plata, no te va a apoyar más. Se te va a dar vuelta. Los industriales no son fieles a vos. Vos le regalas plata y te aplauden. No hay plata y son tus opositores.
Lo que hace Perón es generar la clase trabajadora que le es fiel y por eso es que los mantiene de alguna manera y nunca vivieron una situación mejor que la del primer quinquenio peronista. Pero porque le dieron la casa, esto y lo otro. Y por más de que no les dieron más la casa, porque no había más plata, son los tipos que iban con un palo a la Plaza de Mayo, no me acuerdo la fecha exacta, en el año 55, a defender el gobierno de Perón. Entonces la gente fue con palos o con armas cortas a enfrentarse con el ejército. De ahí vienen los 500, 600 muertos que hay. La Marina se pasó el día bombardeando la Plaza de Mayo. Pero porque iba la gente a defender todavía al gobierno de Perón, que estaba en los subsuelos de la Casa de Gobierno. Entonces lo que te encontrás es que tu tropa propia te es fiel, el mercenario se te da media vuelta. Entonces, la iglesia, la industria, el agro, que ya era tu enemigo, están todos en contra tuya. ¿Quién te queda como fiel? Los que eran los descamisados de Evita. En el contexto donde había plata, todos estuvieron bien. En el contexto de la caída, esta situación no da para que vos puedas mantener a todo el funcionamiento de esa masa de gente subsidiada, porque ya no tengo cómo financiarla y no tengo deuda para poder. O sea, Argentina en el 56 se reúne con países desarrollados que se llama Club de París para reestructurar las finanzas externas argentinas. Argentina, una cosa es que al comienzo de la década de los 40 tiene a una primera dama que da giras por Europa, en una Europa que está viviendo 3 años de posguerra que son tristísimos para Europa. Después viene bien el plan Marshall y toda la salida del 48 en adelante, y mientras que Europa resurge, nosotros vamos a empezar a involucionar. Si nosotros no tenemos esto, por eso quería pasar acá, si no paso a poder importar bienes de capital, tu economía pasa a ser obsoleta en lo que es tu capacidad de producción. Entonces te quedaste con las empresas, pero con las máquinas viejas. Tengo que avanzar, hay una inversión del 10% del PBI que vos tenés que hacer todos los años, y esto es antes, ahora y en el futuro, nada más que por lo menos para compensar el deterioro del factor de capital, y cuanto más tecnología sea, más rápida voy a tener que hacer eso. Resultado, yo tengo que mejorar para generar financiamiento para las importaciones, una mejora en los términos de intercambio, lo cual significa devaluar y tener una mejora en términos reales, lo cual significa mover el tipo de cambio real. ¿Se acuerdan cómo era el tipo de cambio real? E era el tipo de cambio nominal, si lo pongo acá porque seguramente no se acuerdan la fórmula, E era el tipo de cambio nominal, los precios internacionales, esto fue una C, precios internacionales sobre los precios domésticos. ¿Y los precios domésticos con qué van a estar atados? Con los salarios. Entonces yo necesito que esto no se me mueva, a pesar de que voy a mover esto para arriba. Si esto no se mueve, la idea es que esto, los precios internos, no se muevan. Muevo la flechita, que no se muevan, ¿sí? Entonces, ¿qué tuve? Una mejora en términos del tipo de cambio real, lo cual mejora mi posición competitiva, me permite obtener divisas y con eso puedo financiar importaciones, ¿sí? Necesito el tipo de cambio real alto del cual hablaba para el caso de Brasil, que sí lo hacen esto y lo van a mantener. Por supuesto que necesito eliminar la intervención del Estado entonces en lo que es el comercio exterior, lo que fue el instituto de ¿cómo se llamaba esto? Monopolizaba, mejor dicho, no era un monopolio, un monopsonio de la compra a la producción agrícola y se dedicaba él a lo que era la exportación. Y por supuesto, ya cuando no tenés plata genuina, al Estado, como nos pasa hoy, lo pasás a financiar vía emisión. Entonces, cuando vos estás financiando a un Estado en base a la emisión de dinero, con lo que te encontrás es que tenés el impuesto a inflación. O sea, un financiamiento que te redundará más en la creación de una moneda, que la gente no quiere tanto esa moneda y quiere los bienes, y por lo tanto empiezan a aumentar el precio de los distintos bienes. El problema está en que esto justamente
va a implicar en términos reales una mejora del tipo de cambio en forma importante, con un deterioro, ojo, en lo que es el nivel de vida de la población asalariada. Creo que no tengo anotado eso. A ver, esperen. Lo estoy buscando. No, esto es lo de París. Estos son todas reformas. Acá. Esto. ¿Qué te genera? Acuérdense que los sindicatos son fuertes en ese momento. Y no pueden decir a las bases, ah, no, como el gobierno quiere hacer esto, nosotros no vamos a hacer nada. Resultado, lo que me voy a encontrar es que la devaluación, que había sido importante, me va a generar una puja con los distintos sindicatos, sobre todo en las fábricas. O sea, se hablan en los libros de historia o lo que uno puede ver de sindicatos fuertes en grandes industrias que había. Me imagino la industria naviera, la industria pesada, donde había seguramente mucho sindicalismo de origen justicialista, que empieza a ser una resistencia. Primero van a la resistencia activa, que es el levantamiento de un capitán que ahora no me acuerdo, donde hay 30 fusilados, porque en 48 horas se termina ese enfrentamiento, es en el 56, y terminan fusilando al propio general que maneja esto y parte de los que se levantan. Entonces se va a una resistencia ya no activa de enfrentamiento, sino una resistencia más pasiva. ¿Qué significaba? Cortar el funcionamiento de la fábrica durante 5 minutos y cantar la marcha peronista. O sea, ese tipo, panfletear, poner un caño peronista. ¿Qué era un caño peronista? Una bomba hecha en un caño, un explosivo en un caño y explotaba en la puerta de un banco, en algún lugar así, y se llamaba el caño peronista. Entonces, era la forma de resistencia que poco a poco iba a ir surgiendo, siempre y cuando que la economía pueda estar funcionando. Eso no va a tener ningún tipo de respaldo social, político ni nada. Pero ¿qué pasa si la economía ya no funciona como se esperaba? Porque la verdad es que uno diga, bueno, yo voy a tener esta política, está bien. Como había dicho en un momento, vuelven los bancos privados a disponer los depósitos, una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central que vuelva a eliminar el problema de la represión financiera. Me fui afuera a tratar de resolver los problemas externos que tenía Argentina, lo que le decía antes, el hecho del Acta de París del 56, encontrarme con países desarrollados, etcétera. Todo lo que dijimos antes. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una sequía, nos baja el saldo disponible exportable. Nos pasó hace 2 años atrás, si no me falla la memoria, una sequía importante, que fue el comienzo del año 2018, que te hace bajar la disponibilidad de divisas, y ahí es donde se justifica desde el macrismo que caímos en el acuerdo con el FMI. Porque de golpe te entraron 10.000 millones de dólares de menos por una sequía. Ahora vos venías complicado, tenés una sequía, y la verdad es que te fracasó el plan que vos tenías ideado porque no te ingresó la cantidad de dólares que tenías pensado. Eso, al mismo tiempo, significa para Argentina no poder avanzar en la importación de los bienes, y por más que vos subiste el tipo de cambio, no generas las divisas necesarias. ¿Qué retroalimentación tenés? Hay que subir más el tipo de cambio. Con mayor puja distributiva, y ojo, ya te empieza por una restricción de oferta el problema de inflación en la economía. Y cuando te empieza el problema de inflación en la economía, ya no puedo mantener los salarios atrasados porque se me ocurre, porque empieza a bajar mucho el ingreso real de la población. Y pierdo, aunque me habían victoriado aquellos que me apoyaron en el golpe, pierdo el sustento para mantenerme como presidente en forma in eternum. Porque el problema que tienen los militares cuando entran de presidente en un lugar es que no tienen fecha de salida. Entonces, los procesos generalmente militares, cuando entran en Argentina a una presidencia, piensan que se van a quedar 20 años o no tienen fecha de salida definida. ¿Cuándo se terminan yendo? Cuando le va mal en la economía. Y ahí llaman a elecciones. Entonces ahí me llamo a elecciones, tengo proscripto, o sea, algo que es condición sine qua non a partir del 55, que es proscribo al justicialismo. Entonces no se van a poder presentar a elecciones. Después va a venir un ILIA que me va a permitir el ingreso del justicialismo en elecciones, y ahí viene justamente
que cuando gana el justicialismo en las elecciones provinciales, lo eliminan a Ilía y viene otra vez el gobierno militar, ahí el de Onganía, ¿sí? Pero acá, sin adelantarme, lo que vamos a encontrarnos es que, fíjense, variables económicas que estaba presentando el problema de la inflación. La economía argentina tiene una inflación que es moderada, de alguna manera, pero comienza a incrementarse y el 59 ya tiene una inflación que es del 100%, lo cual demuestra, porque esto hasta lo podría traer al momento actual, porque lo que uno dice es que tenemos que ver esto para acercarnos al momento actual, que de una economía del 45% de inflación, que fue la del año pasado, o un poco más, podemos bajar a una economía del 30% de la inflación gracias a la recesión a una economía del 200% de inflación. Las variables de un año pueden dar un mínimo anticipo de qué va a pasar el próximo año, pero esto no es expectativas repetitivas. Lo que pasó el año pasado va a pasar este año. Si tenemos una brutal recesión este año y no tenemos descontrol en la emisión monetaria porque se esteriliza a costa de recesión toda la emisión que se realiza ahora por absorción por tasa de interés, disculpe que parezca medio chino, pero si cuando salimos de la pandemia, si es que sucede en el corto plazo, el Banco Central empieza a colocar otra vez letes, LELIQs o como se llame, y empieza a absorber liquidez, lo que nos podemos encontrar es que la inflación no va a ser tan alta, a costa de subir tasa de interés y profundizar una recesión. ¿Lo haría Sturzenegger o un ministro del Banco Central, un presidente del Banco Central de Macri? Seguramente que haría esa política. Ahora, ¿lo va a hacer Pese al frente del Banco Central de Alberto? No lo sé. Si no hace eso y continúan con la idea de emisión para financiar el gasto, ojo, que si no estoy convencido de que las cosas tienen que ser de esa manera, voy a empezar a emitir para financiar y fíjense qué es lo que empieza a pasar acá. De una economía que por la devaluación va a tener algo de aumento de precios, aunque digan tenemos que congelar los salarios, tener algo de aumento de precios, cuando además de haber devaluado empezás a subir la emisión para financiar a un Estado, y lo que me encuentro es que me voy a un proceso inflacionario. Y con la inflación, disculpame que quiero redondear esto, con la inflación lo que se va a dar es esto, la caída del salario real en forma importante. Y cuando se da una caída del salario real, perdí todo el sustento político. Cosa que puede... ¿Por qué la gente sale a manifestarse ahora? Pues está ganando menos en términos reales. Cuando me empieza a ajustar el cinturón, el que tengo enfrente, que antes decía, uy, qué bueno que vino, para mí ahora es un marmota, y salgo a decir que se vaya que venga otro que haga mejor las cosas. Y es lo que nos pasó siempre. Antes era más fácil, ahora será la elección de dentro de 3 años y las cosas no mejoran. Si alguien me decía algo y lo tapé, discúlpenme. No, quería preguntar en el 59 por qué se da tanta inflación, ¿que es por la emisión? Porque fracasó el plan económico que tenía pensado el gobierno de volver a un plan liberal y de alguna manera tener una economía, no te digo agroexportadora otra vez, pero una economía industrial, porque ahí ya todos quieren tener industria, ya se probó que la industria era necesaria, pero otra vez un agro que sea capaz de generar las divisas. Ahora, si tuviste una sequía y los precios internacionales del agro además no te acompañan, y tenés una especie de, no te digo tormenta perfecta porque no fue tan grande, pero una tormenta que no te permite llegar al puerto al que vos querías llegar. Las condiciones macroeconómicas se deterioran porque vos tenés una economía que sigue manteniendo un déficit de cuenta corriente, y eso me lleva a necesitar recurrir al ahorro del resto del mundo o mover el tipo de cambio hacia arriba. Cuando vos mueves así las variables económicas, te afecta el nivel de vida de la población. Sí, discúlpame. ¿Ahí en el 59 todavía estaba Perón o ya lo había... No, estás llamando... Está. No, ya llamaste a Frondizi, por eso es 58. Ya llamaste a Frondizi en ese momento, era dar vuelta a la slide. Por eso es que se dice el plan del 59 realmente, o del 58, en donde ahí empieza otra vez una idea que no es liberal para nada. Con Frondizi vuelve, el rector es un desarrollista, es retorno al intervenir en la economía. Entonces,
Fíjate, suspende las importaciones hasta que se establezcan listas de permisos y prioridades. ¿Cuántos meses faltan o días faltan para que esto vuelva? Estamos perdiendo el último número que se conoce de reserva es el lunes, no, el lunes fue feriado. El martes que se perdieron 110 millones de dólares de reservas. Y tenemos una pérdida de reservas acumuladas en el año en 3.000 y pico de millones. ¿Saben cuáles son las reservas netas del Banco Central en este momento? 8.300 millones de dólares. Duramos 80 días a este ritmo para quedarnos con reserva cero. No es noticia porque estamos con el COVID-19, con esto, con lo otro. Pero tenemos 80 días de pérdida de reserva al ritmo que tenemos en este momento. Yo no creo que este gobierno mantenga 10 días más, 15 días más las pautas cambiarias que tenemos. Significa, por ejemplo, que el mes que viene, ojalá, el día primero es día hábil o el 2, voy a comprar los 200 dólares. Quizás sea la última vez que me puedo comprar los 200 dólares que me permita el Banco Central. O aprovechando que ha bajado el dólar bolsa, no compro los 200 dólares y compro todo lo que puedo del dólar bolsa. Total, entre 90 y 105, la verdad que no hay diferencia, y en vez de 200 prefiero comprar 1000, si puedo, o lo que sea, ¿sí? Pero no podés, acá, como no tenías justamente la posibilidad de seguir financiando las importaciones, lo que haces es frenar las importaciones. Por otro lado, le mandás una gran suba de salarios. Entonces, esto es sacado de Díaz Alejandro, si no me equivoco. Le mandás subas de salarios, o sea, sos Frondizi, sos desarrollo, tenés que venir con una visión de crecimiento de la economía a partir del mercado interno. Entonces, vos querés pautar ese comportamiento que te va a permitir llevar a la economía, a una economía a través del crecimiento por el mercado interno, pero tenés la restricción de los problemas externos y al mismo tiempo la inflación que te está integrando dentro de la economía. El resultado que es traer inversiones externas porque seguís teniendo que robustecer el sector energético. ¿Ahí con qué me voy a ir? Justamente el problema que nos va a acompañar todos estos años va a ser los contratos de petróleo y después derogar los contratos de petróleo. Uno pone contratos de petróleo, otro los deroga. Frondizi, justamente, necesita el apoyo de inversiones extranjeras, entonces quiere promover la producción del petróleo en el país y trata de generar algo que sería un impulso hacia lo que sería el sector energético nacional. Ahora, ¿cuál va a ser el financiamiento correspondiente a esto? Lo que él llama en su discurso la batalla del petróleo. Y estamos en que queremos el capital de afuera, pero no quiero entrar en la Standard Oil. Entonces, quiero conseguir el dinero posible sin entrar en un problema importante de dependencia, y esto lo explica Krugman en su libro de Economía Internacional. Cuando yo recurro tanto a la inversión directa extranjera, el problema que tengo es que me genera una dependencia respecto a los monopolios internacionales, que solamente son los interesados en ingresar en mi economía y quedarse con el dinero que corresponde a la producción monopólica de mi economía hacia el mundo de ese bien del cual yo dispongo, que es el recurso natural. Por supuesto que todo este mejolance de querer ser desarrollista, pero al mismo tiempo conseguir inversiones directas extranjeras, lo único que hace, en un mundo donde habías vuelto otra vez a tener un sistema financiero que funcionaba en forma de una economía libre, es que Argentina tenga un problema de pérdidas de reservas. O sea, ¿qué es lo que le va a pasar a Argentina? Que va a perder reservas desde que asume Frondizi hasta el final del año, lo cual va a implicar al mismo tiempo una presión sobre el tipo de cambio. Lo tienen acá. Me está diciendo en memoria. Profesor, entonces, sí. acá justo en el graph que estamos viendo del PowerPoint, las iniciales estas B larga DP, que está en el primer ítem, Balanza de pagos. balanza de pagos, y en El el déficit de la cuenta penúltimo, corriente. el TCN, Tipo de cambio nominal, discúlpame. listo. Entonces, justamente, para seguir, no lo estaba leyendo.
Aumenta la producción de petróleo, pero igual se mantiene la participación, su participación en las importaciones. Vos no querés ser importador, vos querés producir internamente para no gastar divisas importando energía. Por eso querés robustecer lo que es el funcionamiento de YPF. No tenés plata para financiarlo, querés traer capitales. Ahora sos desarrollista, no atraes a nadie. Tienen miedo de la propiedad privada dentro de la Argentina. Te vas a un problema de pérdidas de reservas en forma importante, que es lo que tenés acá, un 36%, lo que no tengo es el número inicial de las reservas. ¿Por qué, profe? De No cambio, entiendo. porque el tipo de cambio no te garantiza que igual no te compren divisas, un tipo de cambio más alto para retirarlas del sistema financiero o para retirarlas y pagar importaciones. Vos sos un país que depende, tuviste la capacidad de no tener, a pesar de tener reservas petroleras, de no autoabastecerse en energía, eso va a ir con Extensoro, de querer autoabastecerse y tener una YPF que va a llegar a ser una empresa que pasa a ser una empresa transnacional. Lástima que Extensoro se cayó el avión y terminó todo lo que era la política de expansión de esto. Si no, tendríamos una especie de Petrobras en vez de ser lo que es YPF. Nosotros tenemos la capacidad de estar llenos de recursos y no somos exportadores de los bienes que se pueden generar a partir de la utilización de los recursos. Nos pasa con los recursos pesqueros, nos pasa, bueno, la minería sí somos exportadores, lástima que las empresas que exportan minería de Argentina no son nacionales, sino inversores extranjeros que se han posicionado y exportan. Entonces de golpe tenemos 3.000 millones de dólares de exportaciones en minería, o un número similar a ese, pero no es una empresa minera nacional, no es yacimientos carboníferos fiscales o minera argentina o el nombre que sea, sino que son inversiones de extranjeros que eficientemente se llevan piedra de acá, por un montón de minerales adentro, lo sacan a granel y le dan valor agregado en Canadá. Bueno, eso que es la historia nuestra Argentina es la misma historia del pasado. Como se tenía resquemor a que los monopolios extranjeros se queden con nuestros recursos, los queríamos hacer invertir manteniendo la empresa nacional dirigiendo lo que era la producción de energía. Y de golpe a los otros no les interesa tanto ese negocio. En un país tan cambiante de reglas de juego como lo que es Argentina, tenés que meterte en un país donde derrocaron al presidente hace 2 años, hace 3 años atrás, entró un gobierno militar, entró un nuevo gobernante que quiere hacer lo mismo que el derrocado antes, de una forma más sui generis, más amigable con el mercado, pero resulta que lo que empieza a hacer empieza a fracasar. ¿Quién pone un centavo? ¿Quién pone un centavo hoy en Argentina sería? ¿No? Entonces lo que voy a encontrar es que los problemas de la estabilización van a ser importantes y por lo tanto van a aparecer las ideas de tratar de estabilizar la economía a partir de un nuevo plan de estabilización donde aparece alguien que va a ser nuestro amigo, que es el Fondo Monetario Internacional. ¿Escucharon hablar del Fondo Monetario Internacional? ¿Y para qué se crea el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional no es más que eso, un club de dinero conformado a partir de 1944 por un acuerdo entre los países que se presentan para la posguerra, ¿sí? En Estados Unidos, en Bretton Woods, que queda en el estado de New Hampshire, y que a partir de esa reunión se crean el Banco Mundial, el GATT y el FMI. El FMI trata de solucionar lo que estaba en la slide anterior, problemas de desequilibrios temporales de balanza de pagos. Te presta plata para resolver tus problemas de falta de divisas por tus déficits de cuenta corriente, para hacérselo simple. Y te lleva a mecanismos de ajustes. Mecanismo de ajuste precio es subir el tipo de cambio, mecanismo de ajuste ingreso es recesión en la economía. Ahora, el aval del FMI es lo que permite dar algo de confianza a un inversor extranjero para ingresar dentro de la economía. Resultado, hago nuevos contratos de petróleo en donde los extranjeros puedan ingresar y financiar lo que es la expansión de la industria de energía local para pasar a ser autosuficientes e incluso exportadores. Lo mismo, hay un déficit muy grande, es más, se evalúa que si Menem no hubiese hecho el Mercosur con para darles números actuales, con los números
que implicaron incentivar a la inversión en el rubro automotriz en Argentina y en Brasil en forma simultánea, Argentina hubiese necesitado piso 10.000 millones de dólares por año, nada más que para el cambio en el sector automotriz que se dio a partir del año 91. Y Argentina no exportaba más que 12.000 millones de dólares, o sea que tenía que exportar bienes para financiar todo lo que ingresaba de autos. Argentina necesitaba también cambiar el parque automotriz, y eso implicaba inversión, ¿sí? Ahora, vos sos todavía un gobierno que quiere lo que es el desarrollo económico con esos vicios del estatismo, con esos vicios de mejorar el salario real a costa de salarios por decretos o con sindicatos fuertes que acuerden grandes aumentos salariales. No querés inestabilizar por nuevas subas importantes del tipo de cambio, no querés no querés privatizar las empresas, o sea, te quedás con estos problemas. Vos querés que venga la plata de afuera, pero querés mantener la economía de esta manera, con empresas públicas con déficit, con atraso cambiario y dando subsidios al que lo necesite. Ah, pero la plata tiene que ingresar porque el FMI me avala. La verdad es que vas a tener dificultades para que todo esto se dé en la práctica. Vos requerís, esto que dice acá 240, porque está sacado de Díaz Alejandro, o de otro libro que les mostré de política económica, vos tenés que frenar la inflación, hacer un ajuste fiscal, contener la expansión, eliminar los subsidios, subir el tipo de cambio y permitir la libertad de mercado. Una política propia del FMI con una ideología desarrollista. Te aparece todo esto. Vos tenías que hacer todo esto que está acá, para frenar la inflación, ajuste fiscal, contener la expansión crediticia, eliminar los subsidios, reformar el régimen cambiario, o sea, y al mismo tiempo permitir la libertad de mercados. Lo que seguiste haciendo, que es lo que digo que va a seguramente aparecer, y si no lo estarán pensando, no sé si aparecerá o no, regular la tasa de interés. Ya sucedió. Los bancos obligados a prestar al 24%, con su dinero, no dinero que les da el Banco Central. No se liberó el comercio exterior. Acá estaba hablando de que haberlo todo liberado se va a restringir el comercio exterior. Van a seguir las retenciones al agro. Siguen los regímenes especiales que son de subsidios para distintas empresas y de restricción a las importaciones de distintos bienes. Y por supuesto, las restricciones cuantitativas al comercio exterior. Entonces, en lo que era la parte positiva es lo que tenía que hacer en la slide anterior. Las dificultades vienen con este tipo de slide. La verdad es que la economía no va a lograr resolver los problemas y con lo cual nos enfrentamos es que al hacer un híbrido, lo que debería hacer contra lo que hice efectivamente, lo único que hice fue entrar en una situación de recesión, ¿sí? Con dificultades ante la baja en el ingreso real, que vimos que había sido el 25% del salario real, con lo que está pasando, por ejemplo, ahora, si no tengo ingresos, no pago impuestos. Entonces, necesito gastos por la situación de caída de la actividad, pero por otro lado tengo una caída en lo que es la recaudación, lo cual me va a llevar a tener que financiar por emisión. Eso va a implicar un aumento en lo que es la inflación, que vimos que había sido del 113%. Las empresas tienen que aumentar las tarifas para poder, de alguna manera, generar un ingreso y no ser tan deficitarias. Pero frente a esto y la suba del tipo de cambio, lo que encuentro es una presión sindical para subir los salarios, por lo que es la caída en el salario real, que por supuesto me lleva, además de la baja en la recaudación, a una baja en el consumo, y llovido sobre mojado, más vale que no va a haber construcción, porque es una decisión de inversión, y la industria de bienes durables, que es donde yo primero dejo de comprarme una máquina nueva y después de comer, o de primero no invierto más en la empresa y después dejo de pagar los salarios, por supuesto que baja lo que es la demanda en la industria de bienes durables. Resultado, tengo que tratar de resolver los problemas a partir de un aumento del tipo de cambio, en lo que es un intento de generar
una recuperación económica, porque el plan, así como estaba planteado en el año 59, no va a funcionar. Lo que va a pasar con Frondizi es que, y no está explicado acá, sí en algún videíto, lo que pasa no lo reproduje, es que Frondizi lo que va a tener es un gran enfrentamiento con los sindicatos, que van a comenzar a incrementar lo que es su oposición, frente a una política donde claramente era perdedor la clase trabajadora dentro de Argentina, ¿sí? Entonces, va a haber mucha presión para que el peronismo deje de estar proscripto, cosa que se hace,